Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando con mi GPT. Cuando pensamos en innovación tecnológica, la imagen mental típica que tenemos todos es una carrera de 100 metros lisos. Sí, totalmente. Una pista de atletismo donde cada uno va a lo suyo. Exacto. O sea, imaginamos una tecnología concreta, yo que sé, la inteligencia artificial o la robótica, corriendo a toda velocidad por su propia calle. Intentando cruzar la línea de meta antes que el resto. Eso es. Y, bueno, es una visión superlineal. Pero tras sumergirnos en el material de nuestro análisis a fondo de hoy, te das cuenta de que esa imagen se desmorona por completo. Se cae a pedazos, la verdad. Ya no estamos viendo una carrera individual de ninguna manera. Estamos ante una orquesta sinfónica masiva. Una orquesta donde cada instrumento tiene que entrar justo en el milisegundo exacto, claro. Eso es. Y el propósito de esta exploración a fondo es, entender precisamente cómo se dirige esa orquesta monumental. Porque no es nada fácil, desde luego. Para nada. Y hoy tenemos sobre la mesa un informe interesantísimo de abril de 2026. Se titula Convergencia tecnológica, la nueva lógica para la ventaja competitiva. Un trabajo enorme elaborado por el Foro Económico Mundial en colaboración con Capgemini. Y fíjate, este documento desmiente de un plumazo el viejo mito del inventor solitario. El típico genio en el garaje, ¿no? Exacto. O el mito de la tecnología milagrosa, que por sí sola va a cambiar el mundo entero de la noche a la mañana. Claro, porque cuando analizas los datos del informe queda clarísimo que en la próxima década los que ganen no serán los que tengan la tecnología más avanzada de forma aislada. Para nada. Los verdaderos ganadores van a ser los mejores integradores, o sea, los que sepan conectar las piezas. Es que el informe evalúa, a ver si no me dejo ninguno, evalúa el estado de 8 dominios tecnológicos clave. Sí, toca inteligencia artificial, computación omni, biología de ingeniería, robótica, materiales avanzados, inteligencia espacial, tecnología cuántica y energía de nueva generación. Madre mía, casi nada. Pero lo fascinante aquí no es lo que hace cada tecnología por su cuenta. Claro, lo importante es cómo la combinación de todas ellas está reescribiendo absolutamente las reglas del juego en el mundo empresarial. Pues, vamos a desgranar esto paso a paso porque tiene miga. Vamos a ello. Para entender por qué la integración le está ganando la partida a la invención pura y dura, primero hay que ver cómo interactúan hoy en día estas tecnologías. Sí. Y para eso el informe presenta un modelo que llaman el marco de las 3C. Las 3C, que son combinación, convergencia y potenciación. Bueno, en el texto original a esa última le llaman compounding, sí. Eso es. Y, para entender el porqué de este marco, hay que mirar un poco la mecánica que hay por debajo. Exacto. La primera fase, digamos, la combinación, ocurre cuando tienes capacidades que son complementarias y se unen para resolver un problema concreto. Un problema que ninguna podría solucionar sola por su cuenta, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, nuevos materiales avanzados que se unen a diseños hiperinnovadores de baterías. Vale, eso sería la combinación. ¿Y la convergencia? Pues aquí la cosa escala bastante de nivel. Ya no hablamos solo de dos tecnologías fusionándose en un laboratorio. Sino de industrias enteras, ¿no? Efectivamente. Hablamos de cadenas de valor enteras fusionándose a nivel funcional. Y claro, eso obliga a establecer nuevos estándares en todo el mercado. Ya. Y luego nos queda la tercera C, la potenciación o compounding. Que es cuando la magia ocurre a gran escala. A medida que todo el ecosistema adopta estas soluciones, surgen capacidades multiplicativas. O sea, un efecto bola de nieve. Exacto. El sistema aprende, los costes bajan un montón por las economías de escala y se genera un impacto verdaderamente exponencial. Un momento, antes de avanzar más. Creo que es vital aclarar un par de términos que acabamos de soltar. A ver, dime. Porque el informe los da un poco por sentados. Hablamos de inteligencia espacial y de computación omni. Ah, sí, suenan un poco a película de ciencia ficción. Sí, totalmente. Pero, son la base de toda esta combinación. ¿Qué significan en el mundo real, en la práctica? Pues fíjate, la inteligencia espacial se refiere a sistemas que no se limitan a procesar datos de texto en una pantallita. Vale. Son sistemas que entienden y navegan el mundo físico, en 3 dimensiones y en tiempo real. O sea, si un robot sabe a qué distancia exacta está una copa de cristal frágil y cómo tiene que agarrarla sin hacerla añicos... Eso es. Ese robot está usando inteligencia espacial pura y dura. ¡Qué locura!
¿Y la computación Omni? Pues, a ver, la computación omni o omnipresente es el paso evolutivo del procesamiento de datos. Ya no es tener una torre de ordenador gigante, supongo. Claro, ni siquiera es enviar todo a un servidor central en la nube para que procese y te devuelva la respuesta. El procesamiento ahora ocurre en todas partes a la vez. A la vez. O sea, en el propio dispositivo. En el dispositivo, en el router, en el servidor local, desde un sensor diminuto en la punta de un taladro industrial hasta el servidor central. Todo crea un tejido continuo de cálculo. Vale, aclarado esto, vuelvo al marco de las 3D. Porque yo, cuando lo leía, la tendencia natural, como ser humano, es pensar en esas 3 fases como si fueran peldaños de una escalera. Claro, un proceso pasito a pasito. Exacto. Primero combinas, luego convergen, luego se potencian. Es como si construyes una casa, ¿no? Los cimientos primero. Cimientos primero, luego levantas la pared de ladrillo y, bueno, al final pones el tejado. Pues el informe subraya de forma muy clara que pensar así hoy en día es un error tremendo. O sea, la analogía de la casa a la basura. Totalmente. Porque la linealidad desaparece por completo en la convergencia tecnológica. Entonces, a ver, ¿esto se parece mucho más a, no sé, a un ecosistema biológico en tiempo real? Sí, o fíjate, pensándolo de una forma más del día a día, es como una receta de cocina extremadamente compleja. A ver, me gusta eso. Cuéntame. Imagina que estás metiendo ingredientes frescos en una olla, ¿vale? Eso sería la combinación. Vale, los ingredientes en crudo. Exacto. Pero mientras se van cocinando, el calor y las reacciones químicas ya están cambiando el sabor de todo el plato. Las texturas se van fusionando mientras cocinas. Claro. Y eso sería la convergencia. Y además, ese aroma nuevo y delicioso que sale de la cocina atrae inmediatamente a más comensales a la mesa. Y esos comensales empiezan a pedir variaciones, claro. Exacto. Exigen cosas nuevas y aportan nuevos ingredientes sobre la marcha. Eso es la potenciación. O sea que todo está ocurriendo absolutamente a la vez, en ciclos paralelos que se retroalimentan. Así es. Y claro, esa simultaneidad plantea un desafío operativo gigantesco para cualquier empresa, porque operan como un sistema interconectado. Ya lo pillo. O sea, si una empresa solo se enfoca en la combinación técnica, digamos, encerrados en su laboratorio de I+D, Y descuidan por completo cómo la cadena de valor tiene que converger a nivel de distribución y negocio, pues el proyecto entero se va al garete. se estanca totalmente. No puedes navegar solo por una dimensión sin ver cómo las otras dos te están cambiando el terreno de juego en tiempo real. Madre mía. Pero, a ver, toda esta teoría de las 3C pues suena muy bien en el papel, y el papel lo aguanta todo. Desde luego. Pero si estas tecnologías se potencian mutuamente de esta forma tan orgánica, tan fluida, ¿por qué narices no avanza todo a la velocidad de la luz en la vida real? Buena pregunta. O sea, seguimos viendo proyectos millonarios que fracasan estrepitosamente, o industrias enteras que tardan décadas en modernizarse. Pues la respuesta a eso está en un concepto que el informe denomina cuellos de botella dinámicos. Los shifting bottlenecks. Eso es. Cualquier sistema económico, por definición, está moldeado por sus propias restricciones. Restricciones como, no sé, la escasez de un material, supongo. Escasez de materiales críticos, el riesgo financiero o, bueno, simplemente el tiempo físico que tardas en formar a 1000 ingenieros especializados. Claro, el talento humano no se genera por arte de magia. Exacto. Entonces, cuando una nueva combinación tecnológica entra de golpe en un sistema, lo que suele hacer es aliviar un cuello de botella histórico. Vale, soluciona el problema viejo. Pero, y aquí está el truco, la propia mecánica del sistema dicta que al aliviar esa presión, inevitablemente vas a crear un cuello de botella nuevo en otra parte. Ya. Hay un ejemplo histórico en el informe que a mí me dejó loco. El de los coches. Sí, el de los vehículos eléctricos a finales del siglo XIX. Es sorprendente descubrir que la tecnología básica de los coches eléctricos ya existía en esa época. Sí, no es un invento de anteayer para nada. Y sin embargo, su adopción se quedó totalmente estancada durante un siglo. Y no fue, fíjate, simplemente por la inmadurez química de las baterías de entonces, que bueno, también influía. Claro. Fue principalmente por la falta absoluta de un ecosistema de apoyo alrededor del coche. O sea, no había por dónde cargarlo. 0 redes de carga interconectadas, 0 capacidad de manufactura a gran escala, ni hablar de una infraestructura de mecánicos y mantenimiento. Entiendo. O sea,
El éxito espectacular que vemos hoy con la movilidad eléctrica no es solo porque las baterías duren un poco más o sean más densas. Que ocurre porque finalmente han aparecido actores capaces de orquestar todo el maldito ecosistema. Pero claro, al resolver el cuello de botella de la batería, te das de bruces con los topes del sistema actual. Exactamente. Es que esto me recuerda literalmente a las máquinas de las ferias, al juego de aplastar al topo. El guacamole, tal cual. Solucionas el problema de la densidad de la batería, le das un martillazo al topo y de repente te salta por otro lado el problema de la gestión térmica. Exacto. Y le das a ese y te salta el problema logístico de la cadena de suministro del litio y minerales críticos. O el problema de que, claro, la red eléctrica de tu barrio no soporta que 20 vecinos carguen el coche a la vez por la noche. Sí, sí. Y en el contexto de estas nuevas tecnologías combinatorias, estos cuellos de botella suelen aparecer casi siempre justo en la frontera entre lo físico y lo digital. Claro, porque la simulación lo aguanta todo. En la simulación por ordenador todo va fluido, pero luego te lo llevas a una planta de producción. Y el tope es que la red Wi-Fi de la fábrica tiene latencia. O que el hardware físico se calienta demasiado. O la integración con el flujo de trabajo de los operarios humanos, que es complicadísima. Vale, pues sabiendo esto, vamos a ver cómo se manifiestan estos cuellos de botella dinámicos cruzando industrias reales. Venga, vamos. Empecemos por un sector crítico, la salud. Concretamente, la robótica cognitiva dentro de los quirófanos. Un ejemplo brutal. Aquí la combinación tecnológica une precisamente las tres fuerzas que mencionábamos antes, ¿te acuerdas? Sí, la inteligencia espacial, la omnivisión. Eso es. Tenemos la inteligencia robótica para mover los brazos del robot, la inteligencia espacial para mapear el cuerpo por dentro y materiales muy avanzados para el instrumental quirúrgico. Y a ver, el cuello de botella histórico en la cirugía siempre ha sido de naturaleza puramente física. Y demográfica. Sin duda. Por un lado, tienes la falta de cirujanos cualificados. El informe da un dato escalofriante. Sí, lo tengo aquí apuntado. Solo en Estados Unidos se proyecta un déficit de entre 10.100 y 19.900 cirujanos para el año 2036. Casi 20.000 cirujanos menos de los que necesitan. Y por otro lado, tienes los límites biomecánicos del propio cuerpo humano. La fatiga física. Claro. Analizaron casi 2 millones de casos quirúrgicos reales, fíjate. 2 millones. Sí, y el estudio demostró que la fatiga del cirujano reducía su habilidad técnica en el 35% de los casos. Es que es normal. Te metes en una guardia de 12 horas y el pulso no es el mismo. Imposible que lo sea. Pero entonces introduces la robótica avanzada. Claro. Un brazo de titanio no experimenta calambres en la hora 13 de la operación. Ni sufre el más mínimo microtemblor en el pulso. Mecánicamente, el sistema usa esa inteligencia espacial para mapear la cavidad del paciente en tiempo real. Y ajusta los cortes milimétricamente al ritmo de la respiración del propio paciente. Exacto. Acabas de aliviar el límite humano histórico. Pero volvemos al juego de aplastar al topo. Si solucionamos la fatiga humana, ¿cuál es el nuevo topo que asuma la cabeza? Pues el nuevo cuello de botella se traslada de la habilidad motora del médico a algo mucho más complejo, la integración del flujo de datos y la confianza. ¡Ostras! La confianza. Piénsalo. Tienes sistemas donde la máquina ya no es solo un joystick sofisticado que obedece ciegamente. Ahora percibe el entorno y razona con inteligencia artificial en milisegundos. Claro, el límite entonces pasa a ser la infraestructura informática del propio hospital. Exacto. ¿Tiene el hospital una red que procese esos terabytes de datos de vídeo sin latencia? ¿Y si se cae la red en medio de una incisión? Pues imagínate. Además, están los quirófanos físicamente diseñados para, no sé, albergar y refrigerar estos servidores locales. Ya te digo yo que la mayoría no. Pero por encima de todo está el choque cultural inmenso. Lograr que un equipo de médicos humanos veteranos confíe ciegamente en las decisiones microadaptativas de un robot cuando de repente surge una hemorragia imprevista. Bueno, o sea, pasas de tener un problema de resistencia muscular a enfrentarte a un problema monumental de integración de sistemas y de cultura organizacional. Eso es. Y fíjate, vemos un patrón idéntico, calcado, en la manufactura avanzada. Cuando el informe analiza lo de los ecosistemas de gemelos digitales, ¿no? Sí, ahí la combinación junta esa computación Omni, que extrae datos de millones de sensores en la fábrica, con la inteligencia espacial y la IA generativa. A ver,
para entender cómo esto altera las reglas del juego, hay que mirar cuál era el viejo cuello de botella en las fábricas. Que era la extrema dependencia de validar las cosas físicamente en el mundo real. Históricamente, diseñar, la pieza de un motor requería hacer moldes físicos de arcilla o metal. Sí, fabricar un prototipo carísimo, meterlo en una máquina de estrés hasta que cruja y se rompa y luego volver a la mesa de dibujo. Es un flujo de trabajo que, claro, es agónicamente lento y caro. El informe señala que todas estas pruebas iterativas con piezas físicas pueden llegar a comerse el 40% de todo el tiempo de desarrollo. El 40%. Es muchísimo. Y claro, aquí es donde el concepto antiguo de gemelo digital se quedaba bastante corto, la verdad. Totalmente. Un gemelo de primera generación era básicamente un mapa en 3D muy detallado y muy bonito de la fábrica. Como un plano de AutoCAD, ¿no? Sí, útil para planificar, pero estático, inerte. Si una fresadora se recalentaba en la planta, ese modelo 3D en la pantalla del ordenador no te avisaba. Pero la nueva combinación de tecnologías convierte ese plano en un GPS en vivo, como un Waze para fábricas. Exactamente. Y ese salto enorme ocurre gracias a la bidireccionalidad de los datos. O sea, los datos viajan en ambas direcciones. Eso es. La maquinaria física retroalimenta al modelo virtual constantemente, cada segundo. De forma que si un sensor nota, no sé, una vibración rara, El gemelo digital usa la IA para simular de inmediato 10.000 escenarios distintos en la nube y recalcula la ruta de producción o ajusta los milímetros de la máquina antes de que el metal se rompa de verdad. ¡qué locura! Pero, nuevamente, los cuellos de botella se mueven de sitio. Siempre se mueven. Ya no esperas semanas a que se seque un molde de arcilla, pero, de repente, tu restricción máxima es la interoperabilidad de las bases de datos de la fábrica. Bases de datos que igual tienen 20 años de antigüedad. Claro, y además tienes a ingenieros humanos intentando interpretar paneles de control que ahora manejan, 3 millones de variables por segundo. Misión imposible para un cerebro humano, claro. Y a ver, todo esto nos empuja de forma casi inevitable hacia una conclusión que me parece bastante radical. Dime. Si los cuellos de botella no paran de moverse de un lado a otro, si alivias la restricción física y de repente el problema es el cableado de la red o el software de los años 90, Sí. entonces poseer un solo activo, una sola tecnología, por muy deslumbrante y puntera que sea, no te sirve de mucho para ganar en el mercado, ¿no? Para nada. Te quedas totalmente aislado. O sea, si nadie puede poseer la tecnología definitiva y controlarlo todo de cabo a rabo, ¿quién demonios tiene el poder real en este nuevo panorama? El poder absoluto recae sobre quien coordina las piezas. El que dirige la orquesta. Exacto. El informe señala un cambio de paradigma profundo aquí. La ventaja competitiva a largo plazo se aleja de la propiedad estricta de las patentes y el hardware y se va directa hacia la orquestación. La orquestación. Es la capacidad de alinear un montón de ecosistemas, proveedores de hardware diferentes, desarrolladores de software, usuarios finales, Para que todas esas piezas que han sido diseñadas por empresas que a lo mejor ni se hablan, funcionen juntas como un reloj suizo impecable. pero, a ver, orquestar a docenas de socios diferentes e incluso a competidores directos suena pesadilla burocrática monumental. Fácil no es, desde luego. O sea, me imagino reuniones interminables de ejecutivos, incompatibilidades de código entre el sistema A y el B, abogados peleándose por la propiedad intelectual. Sí, es un caos potencial enorme. Yo pienso en la estrategia clásica, súper de manual, de empresas como Apple o, históricamente, Ford con sus coches. La integración vertical, dices. Exacto. Intenté controlar absolutamente cada milímetro del proceso, desde la fundición del metal para el chasis hasta el último botón del software del usuario, precisamente para garantizar que la experiencia no tenga fricciones. Ya, pero ¿sabes qué? Ese modelo de control total y absoluto tiene los días contados en la era de la convergencia. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Es una cuestión puramente matemática. La complejidad tecnológica se ha disparado a una velocidad tan brutal y en tantas direcciones distintas que ya ninguna corporación en el mundo tiene ni el capital ni los ingenieros suficientes para ser dueña de todo el pastel tecnológico. Claro, el ecosistema es demasiado ancho. Demasiado ancho y demasiado profundo. Si tú te empeñas en construir desde cero tu propio algoritmo de IA, tu propia red de sensores de baja latencia y tu hardware, ¿Acabas arruinado o llegas 10 años tarde? exacto, es la receta perfecta
para quedarte totalmente obsoleto. Mientras tú te pasas 5 años diseñando una solución cerrada en tu búnker, el ecosistema abierto y colaborativo avanza a pasos agigantados y te borra del mapa. O sea que el control total es un espejismo hoy en día. Para visualizar bien cómo funciona esta orquestación de la que hablamos, el informe entra en detalle en el caso de Siemens, con su plataforma Accelerator. Un ejemplo magistral, sí. Porque ellos no se limitaron a construir un programita de diseño y ya está. ¿Qué va? Ellos entendieron algo clave. Sabían que para que esos gemelos digitales que comentábamos antes funcionaran a gran escala en fábricas de verdad, no puedes depender de procesos manuales. Claro, no puedes tener a un pobre ingeniero integrando a mano el software térmico con el programa de gestión de inventarios para cada cliente distinto. Exactamente. Así que lo que hizo Siemens con Accelerator fue atacar directamente a la yugular del problema, la interoperabilidad técnica. Porque, a ver, en una fábrica normal de hoy en día, tienes una fresadora alemana, 3 sensores robóticos de Japón y el software de logística está hecho en Estados Unidos, ¿no? Efectivamente. Y el problema es que todos esos sistemas hablan, digamos, idiomas de datos completamente distintos. Que si un código G por un lado, una consulta SQL por otro, formatos cerrados del fabricante. Una torre de Babel digital. Pues lo que hizo Siemens fue crear una arquitectura de datos subyacente compartida para todos. Estandarizaron los conectores. Estandarizaron las APIs, las interfaces por las que se comunican para todo el ecosistema de la industria. O sea, crearon básicamente un traductor universal que funciona en tiempo real. Eso es. Espera, ¿no? Porque al ver cómo opera este traductor, la conclusión comercial que sacas es brutal. A ver. Lo que ha hecho Siemens en realidad es construir un caballo de Troya corporativo de manual, pero brillantísimo. Totalmente de acuerdo. Al facilitar este estándar e incluso abrirlo para que las máquinas de los demás hablen entre sí, se convierten en la autopista por la que tiene que pasar obligatoriamente todo el sector. Ya no te venden solo la llave inglesa, se han hecho dueños de la carretera entera. Y el impacto de controlar esa carretera se puede medir, claro. Vaya, si se puede. El informe documenta un caso buenísimo sobre cómo optimizaron los vehículos autónomos que mueven piezas por las fábricas. Los cochecitos estos automatizados. Sí, pues al lograr que el software del inventario se comunicara de forma fluida y sin fricción con los vehículos a través de esta plataforma de Siemens, ¿Qué consiguieron? lograron reducir la circulación física inútil de materiales en un 40%. Un 40% menos de tráfico en la planta. ¡Wow! Claro, porque al estandarizar la forma en que se conectan los equipos, Siemens se ha vuelto estructuralmente indispensable. El valor real ya no está en fabricar el carrito autónomo, sino en poseer el sistema que decide la ruta óptima de ese carrito. Pero claro, desde la silla de la dirección general de cualquier empresa, la pregunta del millón, la prioridad absoluta, es siempre la misma. ¿Cómo hacemos dinero con esto? Exacto. ¿Cómo rentabilizamos toda esta locura de complejidad técnica? Porque, a ver, orquestar mola mucho a nivel de ingeniería de sistemas, pero ¿cómo se traduce eso en la cuenta de resultados de un negocio de forma recurrente y sostenible? La monetización sigue indefectiblemente a la capacidad de orquestación. O sea, sin orquestar, no hay dinero a escala. Tal cual, si tu empresa no logra orquestar y estandarizar las conexiones de su tecnología, da igual lo revolucionaria que sea. Te quedas estancado en proyectos piloto. Te quedas atrapado en proyectos a medida, sí. Proyectos que te obligan a mandar a un ejército de consultores técnicos para que le funcionen al cliente. Y la consultoría a medida y manual nunca te va a dar márgenes exponenciales. Ni ingresos recurrentes masivos. Para hacer dinero de verdad con la convergencia tecnológica, necesitas modelos de negocio nuevos. Modelos que empaqueten todo este caos técnico y le ofrezcan al cliente un resultado súper simple y garantizado. Claro, y aquí es donde el informe nos detalla estos nuevos modelos de entrega basada en servicios. Especialmente el Robot as a Service, que es fascinante. El caso de la empresa Formic, yo creo que ilustra el mecanismo a la perfección. Desde luego. Piensa en cómo era antes. Si una fábrica de tamaño medio quería automatizar su línea de empaquetado, el principal cuello de botella no era técnico, era el gasto de capital, el famoso CAPEX. Tenías que desembolsar $500,000 de euros de golpe para comprar el brazo robótico de metal. Comprarlo, pagar aparte la programación inicial y, sobre todo, comerte tú el riesgo catastrófico de que la máquina se rompiera a los 6 meses. O que se quedara obsoleta en 3 años, claro. Todo ese riesgo financiero paralizaba por completo a la mediana empresa. Pues la gran innovación de Formic no es un tornillo nuevo, es un cambio radical en la estructura financiera, gracias a la tecnología convergente. Porque ellos asumen la propiedad del hardware, ¿no? Exacto.
Ellos compran e instalan el robot en tu fábrica. Gestionan todo el flujo de datos mediante inteligencia artificial desde la nube para hacer mantenimiento predictivo. Y se hacen cargo de cualquier avería. De todo. Mecánicamente usan un montón de sensores perimetrales conectados a su red para asegurarse de que el robot no pare nunca. ¿Y qué paga el cliente entonces? El cliente solo paga una tarifa plana mensual o un precio por hora de uso productivo real. Madre mía. Las métricas que da el informe sobre esto validan el modelo de forma brutal. Sí, son impresionantes. Han superado el 500.000 de horas de producción real en más de 120 fábricas. Y ojo, manteniendo un nivel de tiempo de actividad, sin averías, del 99,3%. Un 99,3%. Es que es una locura. Y lo profundo de este cambio es que estamos pasando, literalmente, de comprar equipos físicos que se quedan anticuados a suscribirnos a resultados operativos garantizados. Totalmente. Porque a la fábrica le da igual poseer un trozo de metal lleno de cables, ¿sabes? Claro, la fábrica lo que quiere es que 500 cajas de cartón pasen de la cinta transportadora A la cinta B cada hora. Punto. Ese es el servicio. Y, a ver, además de estos modelos de suscripción de hardware, la monetización pura y dura de la orquestación también se ve en los modelos de plataforma pura. El informe resalta el caso de Black Lake en China, ¿verdad? Sí, su modelo es coordinación pura mediante inteligencia artificial, sin tocar hierro. Operan en un mercado de fabricantes muy pequeñitos y fragmentados. ¿Y qué es lo que hacen exactamente? Conectan la capacidad de producción que está parada, ociosa, en estas pequeñas fábricas, con diseñadores independientes que necesitan fabricar sus productos. Ya, pero ¿cómo logras que el archivo digital de un diseñador random se fabrique en 100 talleres de pueblo distintos, que tienen máquinas completamente diferentes, sin que haya un humano revisándolo todo? Ahí está la magia. Usan la inteligencia artificial generativa como su traductor universal. Ah, claro. En vez de tener a un pobre ingeniero pasándose semanas traduciendo el diseño 3D a los parámetros de cada puñetera máquina. La IA lo hace sola. La IA analiza las restricciones físicas del diseño y genera en segundos el código exacto que necesita la máquina concreta que está libre en ese momento. Y fíjate, Black Lake no posee ni una sola fábrica en propiedad, ni una. Ninguna, pero monetizan una barbaridad por haber resuelto el dolor de cabeza que es la coordinación. Pues, a ver, destilando toda esta cantidad enorme de información que hemos repasado, Que no es poca. si alguien nos escucha y busca entender hacia dónde va a tirar su industria en los próximos 10 años, la lección central es muy cristalina. El monopolio vertical ha muerto. Totalmente. La fantasía de controlarlo absolutamente todo, desde el primer tornillo hasta el último píxel de software, es inviable en la era de la convergencia. La tecnología objetivamente perfecta, si se empeña en mantenerse hermética, aislada y propietaria, va a perder casi siempre. Perderá por goleada frente a una tecnología suficientemente buena, que esté interconectada, que hable con las demás y que exprima la inteligencia de todo el ecosistema. Es que en un mundo tan saturado de herramientas hipercomplejas, el que aporta el verdadero valor y el que se lleva los márgenes es el que hace de puente. El integrador, el que sabe cómo hacer que todo funcione junto. Eso es. Pero claro, esto me deja un último pensamiento rondando la cabeza. Una duda existencial después de analizar toda esta maquinaria interconectada. Miedo me das, dime. A ver, si asumimos que el mayor valor en el futuro lo tiene quien orquesta ecosistemas gigantes, ¿qué ocurre con la responsabilidad legal y ética cuando toda esa cadena falla estrepitosamente? Ese es el gran elefante en la habitación. Piénsalo. Tienes una inteligencia artificial en un servidor de Alemania que te sugiere un diagnóstico médico complejo. Basado en eso, un brazo robótico fabricado en Japón realiza un corte en un paciente. Y mientras, la red 5G del quirófano la está gestionando un tercer proveedor desde la nube. Y de repente el paciente sufre un daño irreparable porque el sistema ha colapsado medio segundo. En esta era de la convergencia tecnológica masiva, ¿quién asume verdaderamente la culpa? Madre mía. Es que intentar rastrear la culpa ahí es como buscar una gota de agua concreta en medio de un tsunami. Señalar exactamente dónde se rompió la cadena va a ser el mayor desafío jurídico y ético de nuestra generación. Pues es un misterio perfecto que vamos a tener que seguir explorando muy de cerca, porque la orquesta ya está tocando, y a ver quién es el guapo que la para ahora. Gracias por acompañarnos hasta el final. Suscríbete, déjame y comparte el contenido con tus amigos. ¡Chao!